Y con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos con la exposición de la doctora Valeria Novoa. Ella nos hablará a su vez de los derechos fundamentales como principios. Vamos adentrándonos entonces un poco más en lo que es la idea de los derechos fundamentales. La doctora Valeria Novoa es abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de las Américas, magíster en estudios socioambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, magíster y especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha ejercido la docencia durante una década en las asignaturas de Derecho Ambiental, Derecho Constitucional y otras materias de base teórica, dogmática y filosófica de la formación jurídica. Es consultora y asesora en temas socioambientales, derecho constitucional, derecho animal y derecho espacial. Actualmente se desempeña como experta constitucional jurisdiccional de la Corte Constitucional y docente de las materias de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental de la Universidad Internacional SEC. Estimada doctora, bienvenida, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y pues no le robo más tiempo, que es muy valioso, le cedo el uso de la palabra para que pudiera iniciar su conferencia. Buenas noches, muchísimas gracias. Para mí es un honor enorme el estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo estas temáticas tan importantes en un evento de altísimo nivel. He tenido la oportunidad de mirar, digamos, las exposiciones de mis colegas que me han antecedido durante varios días y también la participación de ustedes que definitivamente denota que este es un espacio académico de debate, de retroalimentación, de aprendizaje de un excelente nivel. Muchísimas gracias al doctor Damián Armijos por considerarme dentro de este espacio tan importante. Y bueno, voy a dar inicio a mi presentación. Quisiera empezar diciéndoles que considerando que son personas tan inteligentes, realmente lo que yo voy a venir a contarles el día de hoy no les va a ser una novedad. Así que más allá de transmitir conocimientos, mi intención el día de hoy es generar un espacio reflexivo, porque vamos a entrar en unos debates muy fuertes que se dan dentro del ámbito del derecho. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí, adelante, ya está habilitado. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, como habíamos señalado, la temática que yo voy a abordar son los derechos fundamentales como principios. Y en torno a este tema se dan muchas discusiones en el entorno académico jurídico, particularmente y sobre todo dentro de la filosofía del derecho. Así que antes de entrar al tema, digamos, propiamente dicho, no podemos dejar de lado la eterna discusión entre Hart y Dworkin sobre el concepto de derecho. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender del modelo que adopte un Estado, es decir, si asume que los derechos fundamentales se van a plasmar en un modelo principalista o en un modelo de reglas, el concepto de derecho para esa sociedad. Entonces recordemos que Hart es positivista y él menciona que el derecho es un conjunto de reglas, mientras que Dworkin podríamos calificarle como un neo-jus naturalista. Aquí hago un paréntesis, coleguitas, porque en el derecho nunca se agota el debate. Es una de las cosas tan hermosas de nuestra profesión y seguramente debe ser motivo de otra conferencia en algún momento. El surgimiento del neo-jus naturalismo en el contexto histórico en el cual nos encontramos ahora. Me refiero particularmente a que si nosotros nos montamos en la historia, ¿no es cierto? El pensamiento naturalista y su mayor producción se dio en un momento en el cual la Iglesia estaba unida al Estado y tenía inclusive potestades jurídicas.
Por tanto, se considera en la actualidad que mucho del pensamiento justnaturalista tiene una concepción religiosa y que adicionalmente tiene un precepto que podríamos decir de nociones espirituales. Por esta razón, en las últimas décadas, muchos autores se separaron de hablar de justnaturalismo y hablan de un nuevo justnaturalismo que se refiere a, más que separar derecho y moral, particularmente hace referencia a esta necesidad de sacar los preceptos religiosos y más bien centrarlo en la racionalidad del ser humano, buscando la armonía universal. Ahí está posicionado Dworkin, por ejemplo. Y él nos dice que el derecho es un conjunto de principios. Entonces, quería empezar diciendo esto porque, insisto, dependiendo de la conceptualización de derechos fundamentales que asuma un ordenamiento jurídico, va a depender cómo inclusive se va a conceptualizar algo tan importante y trascendental como es el derecho. Ahora, solo a modo de recordatorio, quisiera introducirnos un poquito mentalmente a lo que son los derechos fundamentales, aunque ya me han precedido con estas discusiones. Entonces, yo quiero plasmarlo en 2 minutos, ¿no? Podríamos decir que los derechos fundamentales son situaciones jurídicas, objetivas y subjetivas, que están definidas en el derecho positivo. ¿Por qué están definidas en el derecho positivo? Porque pueden estar dependiendo nuevamente del modelo de ordenamiento jurídico que tengamos directamente en normas o inclusive en jurisprudencia. Y siempre buscando precautelar la dignidad, la igualdad, la libertad de la persona humana, porque recordemos que a nosotros no nos otorgan los derechos, nos son inherentes y no son inherentes por los valores intrínsecos que tenemos los seres humanos. Basta con existir, somos valiosos, somos dignos. Y adicionalmente, yo quiero argumentar y aumentar a la discusión que han tenido sobre los derechos fundamentales, que recordemos que esta definición se refiere a los mínimos indispensables que un ordenamiento jurídico debe contener para poder precautelar la dignidad de las personas y la justicia. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos refiriéndonos a mínimos. Por tanto, su tutela es fundamental. No estamos hablando de derechos excesivos o como tal vez dentro de ciertas categorías de las ciencias sociales se les podría denominar derechos postcapitalistas, es decir, derechos que surgen como una especie de lujo a partir de que los estados a través de una buena administración han logrado ya solventar los mínimos. Los mínimos ya no son preocupación de la gente, educación, salud, alimentación, hábitat y vivienda, porque definitivamente estos están ya solventados. Entonces empezamos a pensar en otro tipo de derechos emergentes, como la propiedad intelectual de situaciones que se producen en estación espacial científica y cosas por el estilo. Ahora, nosotros podemos encontrar muchísimas clasificaciones, muchas definiciones, muchas caracterizaciones, pero yo quiero centrarme en unas que nos van a ayudar a introducirnos a esta discusión de los derechos fundamentales como principios. En primer lugar, en la clasificación en sentido lato y estricto, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales en sentido estricto, nos posicionamos en una definición súper concreta. Son los derechos que el derecho vigente califica como tales. Es decir, en un sentido estricto, yo agarro la constitución de un país y veo la parte dogmática y digo, en sentido estricto, estos son los derechos que se reconocen en este país. Pero hay un sentido lato y es que el derecho, al igual que la sociedad, son cambiantes y nos vamos a enfrentar a muchas variables dentro del ordenamiento jurídico por situaciones políticas, económicas, ideológicas y por tanto corresponde aquí mantener estos presupuestos elementales básicos para garantizar la dignidad humana frente a los cambios. En cuanto a la caracterización formal y material, en estricto formal, diríamos lo que se discutía justamente hace unos minutos, ¿no? Los derechos fundamentales son aquellos que están consagrados en una constitución. Y por tanto, aseguramos que de alguna forma se vuelvan, es un poco exagerado decir inmutables, pero que sea difícil el cambio porque la mayoría de constituciones contemplan la característica de la rigidez. Y luego
tenemos el aspecto material que se refiere a la mutación que van a tener los derechos fundamentales en virtud de las variaciones ideológicas, la forma de Estado, los valores, los principios que consagre una constitución. Por tanto, podemos evidenciar que los derechos fundamentales tienen una función de defensa y de protección. Por una parte, limitan al poder estatal, prohibiendo la interferencia en el plano individual de los ciudadanos, a lo que llamamos una prestación negativa. ¿Sí? Tenemos que considerar que dentro del diseño que hemos creado como seres humanos para controlar al poder, está efectivamente la división de poderes, pero predominantemente el mecanismo número uno son nuestros derechos fundamentales. Y al mismo tiempo, en ese marco en el cual decimos, tienes este límite para sobrepasar mi esfera individual, recordemos además que nuestros ordenamientos constitucionales nacen de las revoluciones liberales a partir de la Revolución Francesa, por mencionar algo de forma general, ¿no? Y en ese sentido, digamos, si nos posicionamos históricamente en el absolutismo, en este tiempo prácticamente bueno, no es que prácticamente, tenían los reyes derecho de vida y muerte sobre los ciudadanos y de entrometerse en la esfera privada en todas las formas posibles. Entonces, una garantía es esa, pero por otra parte y al mismo tiempo se vuelve una garantía de que el Estado tenga responsabilidades para la protección de esos derechos, ¿no? Y esto es muy importante porque el énfasis de la teoría sobre los derechos fundamentales como principios, en mi criterio, tratan de definir cuál va a ser el rol del Estado a través de los operadores de justicia y de los operadores que tienen potestad normativa y de producción en el ordenamiento jurídico en torno a la tutela de los derechos. Entonces, el Estado tiene que brindarnos garantías mínimas, como asegurarnos los derechos que nos aseguren una existencia digna y al mismo tiempo que nos dote de mecanismos que nosotros podamos activar cuando estos derechos están siendo vulnerados o amenazados de vulneración o se nos impide el acceso, etc. Ahora, hay muchos autores para hablar de los derechos fundamentales como principios. Yo no soy dueña de esa idea, ya quisiera yo tener la capacidad intelectual de estos pensadores jurídicos como para arrojar unas teorías de este nivel. Pero si podemos hacer como una síntesis, corresponde en mi criterio tomar las tesis o la tesis de Alexis, que es quien propone particularmente a los derechos fundamentales como principios, y los vamos a contrastar con su mayor detractor en primer lugar, ¿no? Que es Posher, y en el medio he puesto a Bernal Pulido por dos razones. La primera, porque es muy interesante su propuesta, su crítica a la tesis de Alexis, y la segunda, porque hay un fenómeno social real, y es que para las personas que somos hispanoparlantes, nos va a llegar primero la información escrita en español. Seguramente hay muchas teorías muy interesantes ahorita que se han desarrollado en materia jurídica y que lamentablemente no llegan a la esfera de la discusión pública dentro del ámbito de nuestra profesión porque todavía no existe una traducción. O a veces incluso, díganme si no les ha pasado, que hay la traducción, pero toca esperar algunas ediciones para poder tener una traducción un poco certera. Entonces, voy a presentar yo las ideas, el pensamiento de estos tres autores y quiero también aclarar que yo en esta sesión, en esta ponencia, no pretendo asumir ninguna postura. Partan de la premisa de que yo no estoy a favor de Alexis, ni de Bernal Pulido, ni de Posher. Voy a lanzar principalmente algunos argumentos para disparar en ustedes, como decía al inicio, pensamiento crítico y reflexión. Mi intención esta noche literalmente es dejarles con una crisis existencial jurídica durante todo el fin de semana y durante algún tiempo para que salgan ustedes a hacer su propio análisis de conformidad con estas teorías. Miren que es tan complejo nuestro mundo, nuestro ámbito del conocimiento, porque muchas veces
el ejercicio de nuestra profesión nos pide asumir una posición, pero no necesariamente tiene que ser radical, no necesariamente nos podemos, como se dice, casar con las ideas, porque van a haber circunstancias que nos muevan a veces del jus positivismo al jus naturalismo. Entonces, insisto, no pretendo yo aquí enseñar nada, pretendo generar reflexión. Empecemos entonces con Alexi. Alexi es el dueño de la teoría. ¿Alguien tiene encendido el micrófono, me parece? Si nos ayuda apagando, muchas gracias. Alexi es el dueño de la tesis de que los derechos fundamentales deben ser categorizados como principios. Y recordemos lo que yo inicié diciendo. Esto va más allá de los derechos fundamentales, atraviesa el ordenamiento jurídico y por tanto atraviesa la concepción de derecho. No es solamente una categoría aislada el asumir que esto sea un principio, no. Hay tres puntos básicos, ¿no? Que explica Alexi con respecto a su propuesta. Primero, él dice, las normas jurídicas pueden ser o reglas o principios. Si son reglas, son mandatos definitivos cuya aplicación se realiza a través de la subsunción. La subsunción es el ejercicio de identificar la norma aplicable vigente del ordenamiento jurídico al caso concreto. O la otra opción es que las normas jurídicas sean principios, en cuyo caso son mandatos de optimización y su aplicación se hace a través de la ponderación. ¿Qué es esto de la ponderación? La ponderación es un método que al criterio de Alexi va a llevar a los operadores judiciales, a quien tiene actividad con relación a la potestad normativa de alguna forma, a realizar un triple juicio, en donde, en virtud del caso concreto, va a evaluar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en un sentido estricto. Y para esto él propone la fórmula del peso. En la ponderación es tan sencillo, no quiero decir que es fácil hacer ponderación, por favor, como encontrar a dos derechos o principios en conflicto y ponerlos en una balanza. ¿Cómo yo voy a decidir cuál de los dos es el aplicable? Pues en virtud del peso mayor que tenga uno, en el caso concreto, en virtud de tomar la decisión más justa y legítima. ¿Cómo le doy más peso? A través de la carga argumentativa, a través de, del criterio con los argumentos, digamos, debidos por parte de este operador de justicia. Los principios son mandatos de optimización, nos dice Alexi. ¿Por qué? Porque ordenan que algo se realice en la mayor medida posible de conformidad con las posibilidades fácticas y jurídicas. Si nosotros nos posicionamos en el lugar de Alexi, Alexi nos está queriendo decir lo siguiente. Las normas jurídicas pueden ser reglas y las reglas marcan una condición específica con un grado de cumplimiento que o se acata o no se acata. Si se acata, no va a haber problema con el sistema jurídico. Si no se acata, vamos a vernos frente a una sanción o a una consecuencia jurídica. Mientras que si nos posicionamos en los principios, al denominarlos mandatos de optimización, miren qué importante, vamos sintiendo las palabras, el aprendizaje tiene que tener los 5 sentidos, eso siempre digo yo. Así que si por favor se acompañan de un café, de una bebida, esta charla va a ir mucho mejor, les apuesto. Si pensamos que son mandatos de optimización, vemos que hay grados de cumplimiento y que lo que se busca es que estos se realicen en la mayor medida posible. Entonces, Alexi está evidenciando a su criterio una problemática. Y es que, a diferencia de cualquier norma, de cualquier regla del ordenamiento jurídico, cuando hablamos de derechos fundamentales, estaríamos limitados o dependiendo del grado de cumplimiento que el Estado pone en una regla. El Estado dice, a ver, aquí en mi país van a ejercer el derecho al trabajo de acuerdo con este parámetro.
el que da la regla. Y no necesariamente esto nos lleva a lo justo o a un resultado óptimo o a un resultado que esté contenido en los valores del sistema jurídico. Entonces, Alexi dice, si nosotros asumimos que los derechos fundamentales son principios, el Estado, el ordenamiento jurídico, nos va a dar el reconocimiento del derecho, nos va a dar algunas pautas para su ejercicio, pero tenemos la posibilidad de ampliarlo a través de la ponderación, de lograr ese mandato de optimización que suba de nivel ese ejercicio. Esa es la propuesta que él hace, ¿no? Entonces, él dice, claro, ¿en dónde yo logro salir del marco cuadrado, podríamos mencionar, de la regla, hacia la posibilidad de la optimización en el caso de los principios? Pues él dice que las reglas se aplican a través de la subsunción. Yo he aumentado de forma arbitraria y que inclusive en caso de conflicto tenemos las reglas de solución de antinomias. Entonces vamos reflexionando. A ver, cuando yo tengo un conflicto entre normas y están dentro de un sistema, digamos, bajo la concepción de la regla de Alexi, yo no estoy analizando el fondo. Estoy analizando tres elementos: o jerarquía, o cronología, o especialidad, y aseguro que la regla, tal como está concebida por el Estado, se cumpla. Mientras que cuando hablamos de principios y se da un conflicto jurídico, podemos dos cosas. Primero, realizar la ponderación, eso es básico. Pero yo he aumentado ahí y la hermenéutica. Porque, bueno, la ponderación es una forma de hermenéutica, pero sabemos que hay muchos más métodos y, por tanto, a través de la aplicación de esos métodos, podríamos llegar a elevar el mandato de optimización si estamos posicionados, insisto, en el criterio de Alexi. Y la segunda cosa que les decía que a mí me parece interesante es que dentro de esta concepción principalista que nos lleva a la ponderación, siempre se debe analizar el caso concreto. Estoy segura que aquí entre todos los colegas que estamos esta noche nos hemos encontrado que inclusive con casos análogos, ningún caso es exactamente igual. Porque partiendo de la premisa de las circunstancias de las partes que demandan, por ejemplo, vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva o vulneración al debido proceso en la garantía de motivación, tal vez en un caso igualito, quien demanda es una persona que tiene recursos y pudo contratar una defensa privada, mientras que la persona 2 del caso 2 era una persona de escasos recursos, accedió a un defensor público y ahora no tiene para pagar un abogado privado o tendrá que esperar a que se le designe otro defensor público, está al arbitrio de quien le designen, quién sabe si es que es un excelente abogado, si no. Es decir, siempre van a haber elementos y factores muy particulares en cada caso y tal vez eso sería lo interesante de la ponderación, ¿no? Miren aquí abajo yo tengo puesto una cita textual, ¿no? De Alexi, bueno, podríamos decir parafraseo porque él no escribió su teoría en español. Como los derechos fundamentales son principios y estos son mandatos de optimización, el principio de protección exige lograr su mayor realización posible. Es decir, si nosotros regresamos a la parte general del análisis de los derechos fundamentales y recordamos que la razón de ser de que los derechos fundamentales se instituyan en el ordenamiento jurídico es asegurar la garantía del Estado de que estos derechos se vuelvan ejercibles, se vuelvan reales. Entonces, bajo la concepción de Alexi, el Estado ya no solo tendrá que cumplir, sino que tendrá que lograr su mayor realización posible. Quedémonos con esta idea. Frente a estas propuestas del señor Alexi, viene Bernal Pulido. Y Bernal Pulido dice, señor Alexi, yo no estoy de acuerdo con su tesis por dos razones. La primera, la irracionalidad de la ponderación. Él dice, no es nada más que un juicio arbitrario y salomónico. Para Bernal Pulido,
al tener el operador de justicia la posibilidad de dotar a un derecho o a un principio la categoría de ser superior frente a otro en un caso concreto, y que la única regla para hacerlo sea la carga argumentativa y no más, nos estaría llevando al problema de la discrecionalidad de los jueces. Estaríamos nosotros dependiendo de que nos toque el caso con un excelente juez, con una excelente jueza que sepa mucho, que tenga un excelente criterio jurídico, además una estructura moral, personal, psíquica adecuada como para entender qué es lo justo en este caso. Y adicionalmente él dice, no hay criterios jurídicos garantes, no hay objetividad, no podemos predecir los resultados de la ponderación, por tanto, es un atentado contra la seguridad jurídica. Regresemos a nuestra diapositiva en la cual tenemos al señor Dworkin. Ya hace años, Hart le hizo esta observación a Dworkin sin hablar de los derechos fundamentales como principios ni nada. Acuérdense que aquí estamos en el ámbito de la discusión del concepto del derecho. O sea, ¿qué es el derecho? ¿Es reglas? ¿Son principios? Y Dworkin en este momento, porque para amenizar la noche, cómo pelean los filósofos con libros, ¿no? Entonces el uno le critica, el otro le responde, pero con 300 páginas de pensamiento duro, filosófico. Entonces Dworkin responde a Hart en esta pelea crítica diciéndole a través del juez Hércules. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer El juez de Hércules, y si no les invito a hacerlo, el juez de Hércules es un ser sobrenatural, de acuerdo a la descripción de Dworkin, ¿no? Es un sujeto, como mencionaba hace unos minutos, conocedor extremo del derecho, de la filosofía, de la teoría, pero además una persona con una estructura de valores precisos, digamos, para poder ejercer esta facultad, inclusive con un cierto grado de sabiduría. Cuando yo leía El juez de Hércules, yo me acordaba de las primeras clases que recibí en Derecho, primer semestre, Introducción al Derecho. Y me acuerdo que me llamó la atención cuando hablábamos de este tema del leal saber y entender de los jueces, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo un juez puede apartarse de su subjetividad? ¿Cómo es que los abogados ya en el ejercicio de la profesión logran mirar los problemas jurídicos con total objetividad y sobre todo pueden aportar desde un lugar de sabiduría? Es una pregunta que sigue vigente en mi vida hasta el día de hoy. Regresando a nuestro tema, entonces, Bernal Pulido dice, este es un tema totalmente arbitrario, poco objetivo, y nosotros estamos dependiendo básicamente de que el caso se resolverá conforme al juez al cual cayó el tema. Y Dworkin dice, bueno, pero es que vamos a armar un sistema con jueces de Hércules, no cualquiera puede ser juez. Si vamos a hablar de un sistema principalista, entonces los estados tienen que poner todo el esfuerzo necesario para que estos sujetos sean los del más alto nivel de la sociedad. Pero adicionalmente, aquí aparece una situación y que, bueno, yo no conozco, digamos, el ejercicio de la profesión en Estados Unidos, pero he tenido contacto a través de medios indirectos. Y en algún momento comentábamos en un foro en el cual se hablaba sobre el tema del common law y cómo es un derecho basado solamente en la jurisprudencia, y decían que como todo sistema se corrompe y que en Estados Unidos los estudios jurídicos grandes tienen contratados a psicólogos, a sociólogos, a un montón de profesionales que estudian e investigan a los jueces. ¿Y cómo les investigan? En cuanto a su subjetividad, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces dicen, este juez es una persona sumamente conservadora, por tanto, qué pena, el caso cayó ahí, seguramente no nos va a dar paso, o a la inversa, armemos una defensa y una argumentación en el caso que denote que nosotros coincidimos con esos valores conservadores a fin de obtener un resultado. Recordemos que la razón de ser del sistema judicial es encontrar la verdad. Entonces, sí habría como una cierta persuasión poco ética, ¿no?
o comentarios que se dan en algunos países, no sé, que dicen, miren, hay estos jueces, este juez tal, 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 le gusta esto, suele estar a favor de esto. Entonces, este tipo de discusión solo se da en un sistema en donde cabe la discrecionalidad del juez, en donde de alguna forma se ha introducido a los derechos fundamentales como principios y por tanto caben este tipo de herramientas. Si estuviéramos en un sistema más del tipo Hart, más siguiendo la línea de Bernal Pulido o como vamos a ver de Posher, entonces independientemente de la forma de ser del juez o de la jueza, se aplica la regla porque la regla está vigente y la consecuencia jurídica siempre será la misma. Bernal Pulido además introduce un segundo criterio crítico y es la subversión del orden constitucional, que también la conocemos como la objeción contramayoritaria. Esta situación se configura debido a que por este tipo de modelos como el que propone Alexi, las cortes o tribunales, principalmente constitucionales, se extralimitan en sus funciones y terminan invadiendo las competencias atribuidas a otros poderes del Estado. Es decir, los jueces no son elegidos democráticamente. Sin embargo, a través de este tipo de modelos, pueden terminar legislando sin ser el legislativo o sin ser una autoridad pública democrática con potestad normativa. También tomemos en cuenta que hay constituciones y modelos estatales en donde inclusive estas cortes pueden interferir en los actos del poder público y limitar una competencia que estaba reconocida en la Constitución para ese órgano del poder público. Entonces, Bernal Pulido dice, esto es peligroso porque si el judicial, el poder judicial, la función judicial o las cortes o tribunales constitucionales no son elegidas democráticamente, ¿cómo así van a empezar a interferir en funciones que son propias de estos órganos que pasan por una elección democrática? Pasemos a Posher para aumentar este tema. Posher tiene una postura que hace referencia a que Alexi estaría siendo como muy polarizado en su teoría. Él dice, no podemos establecer un sistema solo de principios y que todos los derechos fundamentales sean principios, porque los principios pueden caer en esta superfluidad, ¿no? O sea, una fluidez sin ningún tipo de control que pueda derivar en que se tomen decisiones que pueden ser justas y correctas o en otros momentos inclusive un poco disparatadas. Él alega lo siguiente. Primero dice que no se puede hablar de una doctrina o a los principios como una teoría dogmática de los derechos fundamentales porque carece de una metodología muy acercada a la parte de la metodología científica, es decir, carece de un método propio, es demasiado subjetivo, no podemos encontrar la verdad, no son situaciones que se repiten a lo largo del tiempo y siempre arrojan el mismo resultado, no es posible medir. Entonces, él dice, es un error pretender ubicar a esta concepción de los derechos fundamentales como principios dentro de la dogmática de los derechos y de las normas por esta superfluidad, es demasiado subjetivo. Y parece que nosotros, como seres humanos, no hemos podido superar todavía la ilustración, colegas. Recordemos que en la Ilustración la humanidad quería redescubrir la verdad, porque durante siglos la única verdad que existía era la que decía la Iglesia y lo que decía la Biblia. Y ojo, aquí yo no estoy pretendiendo criticar ningún dogma, yo no estoy en esa posición, no sé cuál dogma es el correcto, pero cuando hablamos de materia jurídica, nosotros definitivamente tenemos que tratar pues de tener cierta objetividad. Y recuerdo también, ustedes sabrán que, por ejemplo, previo a la Ilustración, se propusieron unos grandes pensadores medir la edad de la Tierra y la única forma de medir la edad de la Tierra era a través del estudio de la Biblia. Es decir, sí, o sea, sí había un sesgo demasiado polarizado en ese tiempo, y que luego en la Ilustración permitió que surjan un montón de saberes, la geología, qué sé yo.
Pero en materia jurídica hemos enfrentado siempre este grave problema y es que el derecho no ha logrado calificarse como ciencia. ¿Por qué? Porque carece de un método desde la visión científica, ni siquiera como ciencia social. Se discute mucho si lo es o no por este tema. Entonces, Porcher, que es un filósofo, y aquí digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un filósofo y nosotros? Bueno, capaz aquí hay algunos filósofos, mil disculpas. La diferencia sería que, a ver, más bien dicho, la similitud es que el filósofo y nosotros pensamos y tenemos grandes ideas, pero el filósofo piensa con método, es decir, confronta sus ideas a través de la herramienta de la lógica para poder definir si estas ideas son válidas. Lo somete a criterios de verdad, a criterios de validación. Entonces, Porcher, que es un filósofo del derecho, dice, esta teoría a mí no me permite darle una estructura metodológica. No debe ser una doctrina. No puede llamarse dogma de los derechos fundamentales. Luego, además, alega, si las reglas y los principios serían idénticos en un sistema principalista, nuevamente, ¿por qué podrían ser idénticos? Porque si yo instauro un sistema de este tipo, detrás de cada regla está un derecho y detrás de cada derecho está uno de los tres principios, vida, propiedad o libertad. Entonces, terminaríamos asemejándolos a todos. Él dice entonces, ¿por qué Alexi discute tanto la subsunción y la ponderación? Ya no sería necesaria hacer esta distinción y deberíamos ponderarlo todo. Ponderar la regla que dice que no sé, para poder acceder a una compraventa necesitamos presentar nuestro documento de identidad, eso también podría ser objeto de ponderación. Entonces ya no hable de subsunción. En su sistema principalista solo hay ponderación. Dice también, además, podría ser exagerado porque hay casos fáciles y casos difíciles. Cuando hay un caso fácil, dice Porcher, basta con identificar la regla y aplicarla al caso concreto y en menor tiempo, porque definitivamente la ponderación exige un ejercicio intelectual mucho más potente que la subsunción, podríamos tener un resultado justo, ¿no? Entonces él dice, a su criterio, la ponderación es importante, es necesaria, porque necesitamos no solamente hacer producción normativa con base a cuestiones rígidas, sino que necesitamos elementos como la argumentación, los precedentes jurisprudenciales, la tradición, la costumbre, la historia, las necesidades, etcétera, etcétera. Y él dice la ponderación nos permite dar esa estructura y actualización al ordenamiento jurídico, pero no puede ser radical, no puede ser única, no puede ser lo único que exista y lamentablemente si acogemos la visión principalista, entonces estaríamos incurriendo en este tipo de situaciones. Esas son las críticas. Entonces tenemos derechos fundamentales como principios. Lo que se busca es tener flexibilidad del ordenamiento jurídico para poder optimizar los grados de cumplimiento y satisfacción del derecho, pero aparecen las críticas porque la forma de hacerlo es a través de la ponderación, en donde básicamente dependemos de la argumentación y criterio del operador de justicia, no hay un límite exacto, no hay objetividad y tampoco se puede caer en esta excesiva ponderación. Ahora, yo quiero meter a esta discusión algo adicional. Esto no está en la discusión de los derechos fundamentales como principios, pero tenemos a esta filósofa Hannah Arendt, que es muy interesante, y que ella crea esta teoría o este concepto filosófico que se llama la banalidad del mal. La banalidad del mal, ¿a qué se refiere? Se refiere a que no todas las personas hacen daño con la intención positiva de hacerlo. Muchas veces se comete daño por ignorancia o, como menciona ella, por idiotez. Ella define esta idiotez como el haber elegido renunciar a la capacidad de reflexión. ¿Cómo nace esta teoría? En los juicios de Nuremberg, la mayoría debemos de conocer aquí, cuando se dio el proceso contra Eichmann, Eichmann, recordarán, dice, yo soy inocente, porque yo solo cumplía órdenes. Yo me encargaba del transporte de las personas judías a los campos de concentración.
Así que a mí no me pueden acusar de nada. Y Hannah Arendt dice cómo este sujeto, sabiendo para qué transportaba a estos seres humanos, alega que solo estaba cumpliendo órdenes y que por tanto él no ha hecho ningún daño cuando sí pudo evitarlo. Entonces, lo que yo quiero dejar aquí como una pregunta disparadora esta noche es, cogiendo el ejemplo solo del error judicial, sería que si el error judicial es algo propio de la subsunción o también podría aparecer en la ponderación. Si es que los seres humanos incurrimos en esta banalidad del mal de forma muy frecuente, entonces, ¿cuál es la crítica de todos estos tres señores? Porque la ponderación no asegura una eficacia auténtica frente a la justicia y tampoco la subsunción. Sigamos avanzando. Han surgido otras críticas. Estas críticas yo las he recogido de otros autores, de otras conferencias y charlas y también de lo que se discute con los colegas a la hora de tomarse un café. No hay escuela más enriquecedora que conversar entre colegas tomándose un café a mi criterio. Así que debemos fomentar los espacios sociales entre abogados y abogadas. La primera, la generalidad y vaguedad de los principios, ¿no? Nosotros podemos identificar que los principios pueden, de acuerdo con el modelo de Alexi, depender de la concepción interna y del entendimiento interno del operador de justicia a la hora de categorizarlos, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros hemos evidenciado, digamos, en el estudio de este tema a modo de ejemplo, es el caso de las personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos que no aceptan transfusiones de sangre. Y muchas de estas personas han llegado en el marco de procesos judiciales en donde se admite la ponderación a requerir la aplicación de esta metodología por parte de los jueces y juezas. Y tenemos casos en los cuales los operadores de justicia han dicho, a ver, aquí está en tensión la vida y la libertad. Y en mi criterio, en este caso concreto, predomina la libertad. Por tanto, es completamente legítimo que se haya dejado morir a esta persona. Pero han habido otros casos en donde los operadores judiciales dicen, a mi criterio, el principio vida es el que se sobrepone por sobre libertad. Podemos profesar nuestras creencias religiosas, personales, subjetivas, etcétera, pero no poner en riesgo nuestro derecho a la existencia. Y este es un debate terrible, colegas, que ustedes seguirán discutiéndolo toda la vida y yo también. ¿Hasta qué punto puede intervenir en la esfera personal el Estado a la hora de tutelar nuestra dignidad y nuestra integridad? Yo veía el otro día en redes sociales un video de una pareja en la cual ellos acordaron vivir una dinámica en la que ella es esclava de él. Ella vive en una jaula, ella tiene cero toma de decisiones, ella no elige qué comer, qué vestirse, qué ponerse, perdón, nada, todo le elige su pareja. Cuando le saca a pasear, porque ella no puede salir, él le saca a pasear, le saca con una correa. Y en este video a mí me llamaba la atención porque esta chica decía, nosotros hemos sido muy criticados, pero a mí me encanta esta dinámica de vida con él, encuentro súper sentido, me hace muy feliz ser su esclava. Yo decía, a ver, o sea, ¿habrá aquí algún tema mental o soy yo la de la traba mental? Y podría intervenir el Estado y decir, mire, tal vez lo que está haciendo está vulnerando su integridad física, psicológica, cosas de debatir para siempre, ¿no? Otro elemento que aparece como crítica al modelo de la ponderación y de los derechos fundamentales como principios es que algunas personas argumentan que hay excesivo activismo judicial. Es decir, estamos viendo que a través de las cortes y tribunales constitucionales principalmente, se reconocen derechos, se reconocen sujetos de derechos, se reconocen nuevas instituciones jurídicas que van más allá tal vez de la voluntad popular que estaría asegurada a través de la discusión, debate y aprobación de una norma a través del mecanismo regular en un órgano legislativo. Es decir, no solo critican el tema, como dice Bernal Pulido,
de que se extralimiten en sus funciones y se metan a hacer cosas de los poderes del Estado, sino que está empezando a aparecer como muchísimo contenido jurídico decidido directamente por el número de magistrados que exista en esa corte o tribunal. Por tanto, no habría una legitimidad democrática, ¿no? Y tal vez no todas las personas están de acuerdo con esas decisiones y esos nuevos derechos o instituciones jurídicas. Y finalmente, se ha dado en ciertos países un comportamiento bastante interesante y es que algunos órganos legislativos ya han identificado esta situación. Entonces, cuando tienen que legislar sobre temas que son controversiales, que son delicados, que pueden tener un efecto político, un efecto inclusive con el conteo de electorado, traspasan intencionalmente este rol a las cortes y tribunales constitucionales para que ellos legislen y les den haciendo el trabajo. Entonces, miren cómo no nos deja de sorprender la vida, ¿no? Se puede dar de lado y lado. Ahora, esto nos lleva a tener una discusión adicional y es meternos un poco en el tema de la metaética, ¿no? ¿Son los valores humanos relativos o absolutos? Es lo que yo les quiero preguntar esta noche para analizar este tema. Ya, quisiera que veamos un ratito un video y que se pongan en este ejemplo, ¿sí? Y que vayan como un poco internalizando, digamos, qué es lo que ustedes harían en estas circunstancias, ¿no? Y ahora les quiero presentar otro video y les pido disculpas por la baja calidad, pero fue la única versión que encontré, digamos, resumida de este tema, ¿no? Es de una película de Batman. Así que aquí va. Em, Perdón, tengo que compartir con el audio. Disculpen que luego no se escucha. Listo. Tonight, you're all going to be a part of a social experiment. Through the magic of diesel fuel and ammonium nitrate, I'm ready right now to blow you all sky high. Liberty, come in, over. It's dead. Anyone attempts to get off their boat, you all die. Come zero in. Each of you has a remote. Blow up the other boat. At midnight, I blow you all up. If, however, one of you presses the button, I'll let that boat live.
So, who's it gonna be? Harvey Dent's most wanted scumbag collection, or the sweet and innocent civilians? You choose. Oh, and you might want to decide quickly because the people on the other boat may not be quite so noble. Stay back. Well, now, who are you to decide? We ought to talk this over at least. We don't all have to die. Those men had their chance. We are not going to talk about this. Why aren't we talking about it? They're talking over the same exact thing on the other boat. Let's put it to a vote. Muy bien. Ahí les dejo para que vean la película y vean en qué terminó todo esto. Entonces, vamos a centrarnos en el caso de Batman, ¿no? Vemos que el Joker o Guasón secuestró, no sé, 2 barcos y en estos barcos puso una bomba, pero resulta que en un barco van los ciudadanos de bien, van personas civiles. Y en el otro barco van personas privadas de la libertad que entendemos tienen una sentencia condenatoria por haber cometido algún delito. El Joker les dice, verán, yo a esta hora voy a volar los 2 botes, los 2 barcos, a menos que uno de ustedes le haga explotar antes al otro, para lo cual les entrego al uno el control remoto para explotar a las personas privadas de la libertad y a los privados de la libertad el control para explotar a las personas civiles. Me voy a ir un momentito a la pizarra para que mientras reflexionan les cuento un poco esto de la metaética, ¿no? Perdón, me olvidé de aplastar. Ya, mil disculpas. Ya. La metaética se podría angular, digamos, entre 2 visiones éticas, ¿sí? La utilitarista y la deontológica. Ninguna es más ética que la otra. Ninguna es mejor o peor. La ética utilitarista dice hay que asegurar el bienestar del mayor número de sujetos involucrados en detrimento de unos pocos, o sea, si toca, toca. Mientras que la ética deontológica dice son las acciones que se deben realizar porque es lo correcto hacerlo, sin importar las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Entonces, ahora sí vamos a la pizarra y vamos a categorizar un poquito estas teorías desde la metaética, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿ya?, que desde esta perspectiva de la metaética hay una concepción utilitarista, perdón, y una concepción deontológica. Si nosotros hacemos, digamos, este análisis confrontando lo que acabamos de analizar en la sesión de hoy, vamos a encontrarnos con que las reglas estarían en el marco utilitarista y los principios estarían en el marco de la deontología. Las reglas tendrían como base, ya vemos, un pensamiento positivista. Por tanto, aquí lo que predomina es la legalidad. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho que mis profesores me decían, dura lex, sed lex. La norma justa o injusta igual se cumple porque es la norma. Ahora, de acuerdo con este modelo, no deberíamos tener normas injustas. ¿Por qué? Porque la norma tiene un procedimiento de creación y además tiene un mecanismo de control como es el control constitucional, ¿no? Entonces, realmente, digamos, podríamos decir que así como en el sistema de los derechos fundamentales como principios se da todo el protagonismo a los jueces, en el sistema de las reglas, el protagonismo la tienen los legisladores. Y nosotros dependemos de que estos legisladores hagan un excelente trabajo de tal forma de que, aunque nuestros derechos fundamentales estén en reglas, ¿sí?, estas reglas sean las adecuadas, estén súper bien hechas, porque acuérdense que es un marco de acción limitado. ¿Se cumple
o no se cumple. Mientras que desde la perspectiva deontológica, que podríamos decir va un poco más hacia el neo-jus naturalismo, encontramos aquí más unos criterios de legitimidad. Recordemos que cuando hablamos de legitimidad nos estamos metiendo hacia lo axiológico, es decir, la discusión sobre lo justo, ¿es justo o injusto? Aquí encontramos que el rol predominante es el de los jueces o las juezas, y además aquí nosotros, en lugar de depender de reglas y subsunción, estaríamos con el tema de la ponderación, lo cual nos permitiría poder optimizar el ejercicio de ese derecho fundamental. Insisto, tanto la concepción utilitarista como la deontológica es la correcta. En el caso de Batman, si una persona dice, ¿saben qué? Las personas privadas de la libertad son personas que seguramente han cometido asesinatos, han cometido violaciones. Si ellos mueren, no habría mayor efecto, digamos, versus nuestra existencia, que somos personas de bien, que encajamos socialmente, que producimos, que ayudamos a sostener al Estado, entonces detonan el botón. Pero si en esos barcos están en una concepción deontológica, ninguno de los dos puede presionar el botón, porque hay que hacer lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Ya? Entonces presento esto a modo de cierre porque la teoría de los derechos fundamentales como principios va mucho más allá de la concepción de que son mandatos de optimización. Nos lleva a una profunda reflexión respecto hacia dónde debemos ir, qué es lo más adecuado y finalmente, tal vez inclusive a cuestionarnos en qué postura estamos cada uno de nosotros de manera individual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igualmente a usted, estimada doctora. La verdad, muy interesante el desarrollo dogmático que nos ha traído y que nos permite adentrarnos muy bien en el asunto de derechos fundamentales y desde luego ir un poco más allá, ¿no? ¿Cuáles son quizás desde luego, esos elementos teóricos que justifican su existencia? Y esto también con una interesantísima reflexión sobre la interpretación y su traslado a la práctica. De verdad, doctora, felicidades por su intervención. Voy con algunas preguntas. Patrick Pinto nos dice, doctora, siendo que los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados en las diferentes constituciones de los estados, ¿qué pasa en los países que carecen de una norma suprema, como el caso de Hong Kong, Nueva Zelanda, y sin andar lejos, Inglaterra? Estas teorías de Bernal Pulido, Arendt, Alexi y Posher no son aplicables o son aplicables en estos países a las normativas de segunda categoría, que serían sus leyes, decretos, etcétera. Excelente pregunta, muchas gracias. A ver, cuando hablamos de un Estado constitucional, es aquel que ha adoptado el modelo en el cual a través de una norma llamada Constitución se establecen los contenidos fundamentales del Estado, entre esos una normativa de tipo dogmática y una normativa de tipo orgánica. Ahora, en este tipo de países, aunque no haya Constitución, vamos a ver normas de contenido dogmático y normas de contenido orgánico, y por supuesto, a mi criterio, podrían aplicarse estos criterios. ¿Por qué? Porque recordemos que dependen o definen de alguna forma el estilo del ordenamiento jurídico. Entonces, si se establece que los derechos fundamentales son principios, nos encontraremos con un sistema que, más que tener mandatos normativos de cumplimiento estricto, abre la posibilidad hacia la ponderación, la hermenéutica, la creación de derecho a través de los jueces, etcétera, etcétera. Pero es una pregunta bastante compleja y me encanta. Me parece que es un tema de tesis, además. Sí, excelente, doctora. Bueno, pues por ahí también una recomendación implícita. A ver, tenemos una pregunta de Emilio Ugaz que nos dice, doctora, ¿usted considera que puede existir antinomia entre normas constitucionales con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Qué difícil. A ver, antinomia entre las normas constitucionales y los preceptos de la Corte Interamericana. Debemos partir ahí de la siguiente premisa. Yo no quiero centrarme al tema de Ecuador porque entiendo que hay personas de diversos países, pero creo que la respuesta a esta pregunta me permite un poquito poner de ejemplo la Constitución del Ecuador. Nosotros hemos reconocido en nuestra Constitución al bloque de constitucionalidad, es decir, reconocemos que se aplicarán de forma directa y al mismo rango de la Constitución a los tratados internacionales. Y bueno, después de una sentencia de la Corte Constitucional se aclaró que también opiniones consultivas de estándares internacionales, etcétera, en materia de derechos humanos, solo en materia de derechos humanos y debidamente ratificadas por el país. Por tanto, si es que discutimos esto desde el ámbito ecuatoriano, no podría haber un conflicto porque además, basándose en el principio pro homine y en los principios para el ejercicio de los derechos, como son los principios de progresividad, no regresividad, etcétera, si es que el mandato contenido en el tema de la Corte Interamericana permite la optimización del ejercicio del derecho humano, ese debería ser el de aplicación inclusive directa, tal como lo manda nuestra Constitución. O a la inversa, si nuestra Constitución garantiza de mejor manera el derecho, eso es lo que debe aplicarse en virtud de estos otros principios. Esa sería mi respuesta, pero habría que ver cada caso concreto. ¿Qué pasa con una constitución que no reconoce, digamos, este tipo de instituciones jurídicas? Pues nuevamente, si estamos hablando de la esfera de los derechos humanos, yo me iría que por principio pro homine habría que aplicar la norma que mejor garantiza el derecho adicionalmente. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, todos, bueno, no todos, la mayoría de países del mundo estamos sometidos a sistemas supranacionales de derechos humanos que dentro, digamos, de la suscripción y ratificación para adherirnos a este sistema, nosotros implícitamente hemos cedido cierta soberanía para poder justamente tener estos mandatos eficaces, ¿no? O sea, que realmente se cumplan. Y creo yo que en ese sentido, digamos, podría ir la cuestión, pero me quedo pensando, digo, ¿y qué pasa si es el inverso? Si el sistema interamericano saca una disposición disparatada y más bien lo que nos puede proteger es la Constitución. Nuevamente, pro homine sería mi bandera. Sí, sí, bueno, súper bien porque todos quedamos invitados a reflexionar sobre este tema. Y ahora que hacía esta referencia a la aplicación de la convención a nivel nacional, he visto algunos comentarios en redes sociales que mencionan también la importancia de poder también implementar en la formación de los servidores públicos y en general de todas las profesiones, una materia que tenga que ver con el derecho constitucional y los derechos humanos, porque sea que vayan a ejercer su actividad en el ámbito público o privado, siempre va a ser importante que conozcan de qué va esto de los derechos humanos, la importancia de la aplicación de los precedentes interamericanos, pero eso suena muy utópico también en la medida que, bueno, desde la gente que nos dedicamos al estudio del derecho, nos resulta muy complicado estar al día en los precedentes y el desarrollo dogmático y jurisprudencial. No se diga en el caso de las personas que no tienen ninguna formación jurídica y tampoco les interesa saber, bueno, de qué va todo este asunto, ¿no? Entonces, de allí, la reflexión sería, doctora, si es que usted considera relevante en realidad que esto pudiera ser así, de implementar en las carreras una formación mínima en derechos constitucionales, derechos fundamentales, con la finalidad de que el Estado constitucional también pueda configurarse ya en la práctica, ¿no? Porque claro, a veces, y me ha pasado en mi experiencia en el sector público, que uno va quizás con la unidad de talento humano y les dice, oye, lo que pasa es que cuidado, tocas derechos y cosas así, y es como,
nuestros abogados con qué salen, ¿no? Y detrás de eso hay un montón de fundamentación, ¿no? Entonces, doctora, en ese sentido, ¿qué cree usted? ¿Debería de ser entonces también trasladada para una efectiva aplicación de este bloque de constitucionalidad al nivel ya de la educación en la generalidad de las profesiones? A mí me encanta la propuesta porque inclusive estudiar los derechos es la parte más bonita. Bueno, ya por ahí algunos han de decir, no, penal, los delitos, ya, sí, nos encanta a todos estudiar penal, pero los derechos también es hermoso. Es más hermoso que sentarnos a discutir la impugnación del acto administrativo o contencioso tributario. Entonces yo creo que la gente siente mucha afinidad por el aprendizaje del tema del derecho, pero hay un tema adicional que yo también comparto con el doctor Damián, y es, por ejemplo, cómo alcanzar a estudiar todos los lineamientos jurisprudenciales. En el caso de Ecuador, la Corte publica mensualmente un boletín y anualmente otro, pero es tanta producción, porque hay tanto trabajo en la Corte, que realmente uno, o sea, tendría que dejar de trabajar para estudiarse el boletín una semana y volver a las actividades laborales, ¿no? Y eso nos lleva a un tema y es la cuestión de la pedagogía constitucional. Yo creo que las sentencias y la producción en materia de derechos humanos y derechos fundamentales debe ser dirigida al pueblo y no a los académicos y a los colegas abogados. Encontramos que las sentencias son de altísimo nivel. Por ejemplo, tenemos la suerte de que hay ciertos jueces y juezas que realmente son filósofos del derecho, gente brillante, pero que realmente de alguna forma reduce la comprensión de lo que busca el precedente, ¿no? No permite que se vuelva accesible. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que habría que simplificar el lenguaje jurídico en la normativa, en la producción de jurisprudencia. Porque si nosotros nos volvemos transversales a otras carreras y les enseñamos una sentencia que pasa hablando en latín, jura novit curia, indubio pro legislatore, etcétera, estas personas que son ingenieras, médicos, arquitectos, se van a quedar en las mismas. Entonces, sí creo yo que debería bajarse un poco, no el nivel, pero sí el nivel de discurso técnico, volverlo más simplificado, porque a la larga el derecho es, yo recuerdo, ahorita me olvidé el nombre de un profesor mío que decía, el derecho es una creación social, es una tecnología social, en la cual le dimos estructura técnica a cuestiones cotidianas. Entonces nosotros no hablamos de, se le llevaron al señor Isa, hablamos de prisión preventiva, habeas corpus, es decir, detrás de cada concepto se relatan muchos hechos cotidianos. Entonces, en ese sentido, hay que simplificar el lenguaje y abarcar también el tema de la enseñanza del derecho de forma transversal, porque aunque suene trillado, la gente que conoce sus derechos es gente empoderada, sabe qué límites marcar. Entonces, es fundamental. Sí, y desde luego, esa reflexión es sumamente bien traída y de ahí un dato curioso, ¿no? Y es que en los programas de posgrados en derechos humanos no suelen solicitar, por ejemplo, que tú tengas un perfil estrictamente como profesional del derecho, ¿no? Y tienes, pues, psicólogos y otras disciplinas que se dedican también a estudiar posgrados en derechos humanos, cosa interesante, ¿no? Que permite justamente esa transversalización de la que nos habla. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos pensando mucho más de lo que usted pues ha traído como elementos de su exposición, sino también por invitarnos a la reflexión. Les cedo el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, agradecidos una vez más con su brillante participación. Muchísimas gracias. Yo quiero finalizar con una reflexión y bueno, es que es muy personal. Yo creo que todo polo es malo, no hay que polarizarse. Es en la flexibilidad en donde tal vez podemos encontrar mejores mecanismos de realización de la justicia, que a la larga es
principal razón de ser y de estar aquí. Luego también una reflexión que comentábamos algún rato con un amigo que ahorita me acordé, y es que decíamos, nuestra noción de justicia era mucho más justa hasta antes que entré a estudiar derecho. A veces todos estos tecnicismos, principios, reglas, filosofías, a uno le van volviendo como que súper cuadrado y a veces vamos más allá de lo que requiere el caso, ¿no? Y finalmente irme llena de gratitud porque uno cuando presenta un tema o lo que sea, simplemente es el reflejo del grupo con el cual está compartiendo conocimientos. Así que todo esto ha sido gracias a ustedes. Qué gran honor y espero volvernos a encontrar. Espero yo encontrarme más como estudiante y aprendiz de ustedes. Muchas gracias. Encantados nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y vean, entre otras cosas, justo lo que comentamos, ¿no? Rolando Tutasic nos pone en redes sociales, en mi caso, dice, soy ingeniero de empresas, pero me motiva mucho conocer los temas constitucionales y derechos fundamentales, por eso mi incursión en este diplomado. Qué alegría, de verdad, escuchar lo que nos comentan desde las redes sociales. Y agradecerles muchísimo por este interés que la verdad hacen que todo este esfuerzo valga la pena y que de verdad esperamos que pueda llegar a muchísima más gente, ¿no? Vean lo importante que es esto y sobre todo que no se quede nada más entre nosotros, que esto pueda llegar a más gente, compartamos los videos a nuestros amigos, invitémosles también a la reflexión para seguir construyendo con bases filosóficas también, reflexiones que nos permitan alcanzar una sociedad más democrática y más empoderada con sus derechos. Así que muchísimas gracias, apreciados participantes, muchísimas gracias, doctora Novoa, por acompañarnos, a la profesora Anabel Santa Cruz igualmente, y nos veremos el día de mañana a las 9 de la mañana para continuar con el desarrollo de este programa. Muy buenas noches y un feliz descanso.